En la sala de descanso de oficiales, una mujer disfrutaba de un breve respiro cuando el jefe de Estado Mayor de la división la humilló abiertamente, diciéndole que las mujeres solo servían para traer café. Sin embargo, pronto se revelaría que ella era la general de división Elena Vargas, la primera mujer en la historia en comandar una unidad de esa magnitud, y la arrogancia de aquel hombre no sería más que el preludio de una purga colosal que teñiría de sangre la unidad de acero. El corazón del ejército de tierra español, la división mecanizada Guzmán el Bueno, era la punta de lanza más afilada de la nación, destinada a penetrar el corazón del enemigo. Su base, enclavada en la tórrida llanura andaluza cerca de Córdoba, siempre olía a pólvora, a acero y a un denso y masculino aroma a diésel y sudor. Durante décadas, el cuartel general de la división había sido un santuario inexpugnable para las mujeres, una regla no escrita pero férreamente mantenida. La noticia de que la primera mujer general de división iba a tomar el mando fue como una enorme piedra arrojada a un lago en calma. Las ondas, invisibles pero gigantescas, se extendieron, sacudiendo los cimientos de la unidad de acero. En el epicentro de esta conmoción se encontraba el coronel Ricardo Morales, el jefe de Estado Mayor. Un soldado de campo hasta la médula, había ascendido a su posición a base de sudor y sangre en innumerables maniobras y misiones en el extranjero. En su visión del mundo, el ejército era una gigantesca maquinaria de acero que funcionaba con la lógica implacable de la jerarquía y la fuerza. La mujer, en su opinión, era una entidad demasiado ajena y frágil para convertirse en un engranaje de esa máquina. Personal auxiliar para tareas administrativas o sanitarias, ese era el límite que él definía para una mujer soldado. Que una mujer ocupara el puesto de comandante de la división mecanizada, responsable de decenas de miles de vidas, no era para él más que un espectáculo político para apaciguar las modas progresistas, una apuesta peligrosa que ponía en jaque la seguridad nacional. Ricardo Morales se asomó a la ventana de su despacho, contemplando el patio de armas. Los soldados, moviéndose en perfecta formación, sin un ápice de error, parecían una obra de arte en movimiento. Esa era la imagen del ejército que amaba y al que había dedicado su vida: orden, obediencia y una fuerza abrumadora. Pero una mujer. La palabra, que evocaba el olor a perfume y el sonido de los tacones, era como agua y aceite, imposible de mezclar con el aroma a combustible y el estruendo de las orugas de los tanques que llenaban aquel lugar. Tragó saliva con amargura. Era un claro ejemplo de hasta dónde eran capaces de llegar los altos mandos del Ministerio de Defensa para complacer a los políticos. Una simple cuota para presumir de igualdad de género en las Fuerzas Armadas. Nada más y nada menos. En su fuero interno, solo esperaba que la nueva general no fuera una idealista ajena a la realidad, que escuchara a sus subordinados con experiencia de campo como él y se limitara a ser una marioneta que firmara dócilmente los papeles. Creía que esa era la única manera de que esta gigantesca máquina de acero siguiera funcionando sin chirriar. A medida que se acercaba el día de la toma de posesión de la nueva general, el ambiente en el cuartel general se volvía más denso y enrarecido. Morales recibió un informe de su ayudante: la nueva comandante deseaba visitar la base de manera extraoficial antes de la ceremonia. Quería ver el trabajo diario del personal sin protocolos innecesarios ni formalidades. Morales se burló para sus adentros. Típico de una mujer, pensó. Una idea ingenua, como si viniera a visitar un museo, ignorando por completo la verdadera naturaleza del ejército. Ordenó fríamente a su ayudante que asignara solo el personal mínimo de guía, y que evitara cualquier exceso de protocolo. En su mente ya se había instalado un profundo desprecio y una absoluta falta de respeto por su superiora, a quien ni siquiera conocía. Esa tarde, agotado por una sucesión de reuniones y papeleo, Morales se dirigió a la sala de descanso de oficiales para despejarse. Se hundió en un viejo y gastado sofá de cuero, masajeándose el cuello rígido, cuando una mujer desconocida entró en su campo de visión. Vestía ropa de civil, elegante pero discreta, muy lejos de la estampa de un soldado disciplinado. Supuso que sería una nueva funcionaria civil o quizás una visitante externa tramitando algún asunto. Lejos de levantarse, se recostó aún más en el sofá y, con un arrogante gesto de barbilla, la llamó. «Oiga, usted. Venga y tráigame un café. Bien cargado, que estoy agotado». Su voz rezumaba una autoridad que daba por sentado que la otra persona era su subordinada. La mujer se giró para mirarlo. En su mirada no había sorpresa ni molestia.
Fue precisamente esa expresión impasible la que incomodó aún más a Morales. ¿Cómo se atrevía una empleada de bajo rango a mirarlo fijamente de esa manera? Su ceño se frunció. ¿A qué espera? ¿Está en las nubes? ¿Sabe dónde está? Vaya ahora mismo a por ese café. Cuando alzó la voz con un tono irritado, la mujer caminó en silencio hacia la máquina de café. Mientras la observaba de espaldas, Morales chasqueó la lengua. Las mujeres son incorregibles, incluso en el ejército, pensó. Poco después, ella se acercó con un vaso de cartón. Cuando él extendió la mano para cogerlo, se fijó en que sus manos eran inusualmente blancas y cuidadas. Era imposible que fueran las manos de un soldado, curtidas por el duro entrenamiento y el trabajo. En ese instante un pensamiento retorcido y vulgar afloró sin filtro. El café sabe mejor cuando lo hace una mujer, ¿verdad? Dijo en voz alta, asegurándose de que los otros oficiales presentes lo oyeran. Y justo en ese momento ocurrió el desastre. Al pasarle el café, la mano de él resbaló, y el líquido hirviendo se derramó sobre el dorso de la mano de la mujer. Con un ahogado "ah", ella retiró la mano bruscamente, pero su piel blanca ya estaba enrojecida de una forma alarmante. Morales se quedó desconcertado por un segundo, pero su arrogante mecanismo de defensa se activó antes que cualquier disculpa o preocupación. ¡Qué torpe! Ni siquiera puede servir una taza de café. Vaya y tráigame otra. Y esta vez preste más atención. Su actitud déspota y sus palabras groseras helaron el ambiente de la sala. Los otros oficiales, sin saber qué hacer, se limitaban a mirar de reojo a ambos, inquietos. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de golpe y el ayudante de campo de la nueva general entró corriendo, empapado en sudor. Sin tiempo para mirar a su alrededor, corrió hacia la mujer y, con una postura impecable, saludó con voz atronadora. «Mi general. A sus órdenes. Permítame que la acompañe». «Mi general». Esas dos palabras resonaron como una onda expansiva, golpeando los tímpanos y las mentes de todos los presentes. Morales no podía creer lo que oía. ¿Acaso esa mujer, a la que acababa de insultar y a la que había ordenado traerle café, era la nueva general de división que tanto despreciaba? La sangre huyó de su rostro, dejándolo pálido como el papel. El tiempo pareció detenerse, el ruido se desvaneció y solo el latido frenético de su propio corazón llenaba sus oídos. Lentamente, con el cuello rígido, levantó la vista hacia ella. La mujer, no, la general de división Elena Vargas, simplemente miraba su mano enrojecida e hinchada con indiferencia. Luego alzó la cabeza lentamente y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era como un lago helado de profundidad insondable. No había ira, ni resentimiento, ni humillación. Solo una razón fría y afilada que parecía atravesarlo todo. Morales se quedó petrificado como una estatua. Su mente era un torbellino de miles de pensamientos, incapaz de articular palabra o de moverse. El orgullo y la carrera que había construido durante toda una vida como jefe de Estado Mayor de la división más elitista de España se desmoronaban en un instante por su propia arrogancia y prejuicios. Aquel desastroso primer encuentro forjado por sus retorcidas convicciones, no era más que el ominoso preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la división Guzmán el Bueno. Elena Vargas pasó junto a él sin decir una palabra y salió de la sala. La expresión de pánico de su ayudante y las miradas de asombro y compasión de los otros oficiales se clavaron en su espalda como decenas de puñales. Morales se quedó solo en la sala vacía, soportando el peso abrumador de su error irreparable. El día más largo y terrible de su carrera militar no había hecho más que empezar. La ceremonia de toma de posesión de la general Vargas fue sobria pero solemne. En el patio de armas del cuartel general, miles de soldados formaban en filas tan rectas como cuchillas, sus miradas fijas en la nueva comandante que se encontraba en el estrado. La figura de Elena Vargas, de pie en la tribuna, parecía especialmente pequeña y delicada entre los corpulentos generales que la rodeaban. Sin embargo, en el momento en que tomó el micrófono y comenzó a hablar, todos los prejuicios se hicieron añicos. Su voz, inesperadamente grave y firme para su complexión, tenía una fuerza poderosa que resonaba hasta el último rincón del patio sin necesidad de altavoces. En su discurso, no habló de grandes ambiciones ni de visiones etéreas.
No hubo florituras retóricas ni promesas manidas del gusto de los políticos. En su lugar, presentó 3 principios que todo soldado debería grabar a fuego en su corazón, principios que diseccionaban la esencia misma del ejército que muchos parecían haber olvidado. Primero, a partir de este momento, la división Guzmán el Bueno será una unidad que, si lucha, gana. La derrota no será tolerada, e incluso un empate será considerado una humillación. Segundo, para alcanzar la victoria, entrenaremos en tiempos de paz con más dureza que en el combate real. Cada gota de sudor derramada en el entrenamiento evitará una gota de sangre en la batalla. Tercero, cualquier soldado que no esté dispuesto a dar su vida por cumplir estos 2 principios, que se quite el uniforme y abandone el ejército ahora mismo. Este no es un refugio para los débiles. Sus palabras eran como el filo de una espada afilada. Breves y concisas, pero el peso y la determinación que contenían oprimían los pechos de los soldados con más fuerza que cualquier discurso grandilocuente. Cuando terminó, un pesado silencio se apoderó del patio. Los soldados, abrumados por el potente mensaje de su nueva comandante, contenían la respiración. Los aplausos que finalmente estallaron fueron al principio torpes y tímidos, pero pronto se mezclaron con vítores que, iniciados por alguien, se convirtieron en un clamor atronador que sacudió el cielo. Desde la tribuna de invitados, Ricardo Morales observaba la escena con una mezcla de sentimientos. No podía negar el carisma arrollador de Elena Vargas, su capacidad para cautivar a la multitud. Pero seguía siendo escéptico. Hablar es fácil. Un verdadero soldado demuestra su valía con acciones y resultados, no con palabras. El tiempo diría si su rotunda declaración era una voluntad real o mera palabrería vacía. Inmediatamente después de la ceremonia, Vargas convocó a los principales comandantes y oficiales de Estado Mayor para la primera reunión. Al entrar en la sala, se saltó los saludos y fue directamente al grano. Señaló con el dedo la pila de informes sobre los planes operativos existentes que abarrotaban la mesa. Todos estos documentos, a partir de hoy, quedan invalidados. Su declaración explosiva cayó como un jarro de agua fría en la sala, que quedó sumida en el desconcierto. Acababa de anular de un plumazo en su primer día, la base sobre la que se había construido la división durante décadas, el fruto del sudor y el esfuerzo de innumerables expertos militares. El coronel David Serrano, jefe de operaciones, tomó la palabra con cautela pero con un evidente descontento. Mi general, le ruego que lo reconsidere. Los planes operativos actuales son el activo más importante de nuestra división, validados a lo largo de décadas de datos y simulaciones. Desecharlos sin una alternativa sólida es una idea extremadamente peligrosa. Serrano, junto con Morales, era una de las figuras clave del ala conservadora y tradicional de la división. Sus palabras destilaban una clara oposición y resistencia a la decisión unilateral de la nueva comandante. Vargas lo miró fijamente por un instante. Su mirada era tan fría y afilada como un punzón de hielo. Coronel Serrano, esa validación de la que habla se ha hecho sobre un escritorio con mapas y papeles. La guerra no es un juego de simulación. El enemigo nunca actúa según los escenarios que hemos predefinido. Los planes actuales, en una palabra, son planes de cobardes. Esperar a que el enemigo ataque primero para contraatacar a regañadientes es una fórmula segura para la derrota. Se levantó y caminó hacia el enorme mapa operativo que cubría una de las paredes de la sala. Sin dudarlo, cogió un rotulador rojo y comenzó a trazar nuevas líneas con audacia. A partir de ahora abandonaremos el escudo y empuñaremos la lanza. El nuevo concepto operativo se llamará defensa ofensiva. En cuanto se detecte el más mínimo indicio de una provocación enemiga, atacaremos su corazón sin un instante de vacilación, paralizando simultáneamente su voluntad y su capacidad para hacer la guerra. Demostraremos en el campo de batalla el viejo adagio de que la mejor defensa es un buen ataque. Los comandantes reunidos no podían ocultar su asombro. Aquello era más que una innovación, era una revolución que ponía patas arriba la doctrina militar convencional. Algunos admiraron su audacia, mientras que otros negaron con la cabeza ante su aparente temeridad. Morales, con el rostro impasible, observaba cada uno de sus movimientos. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. Defensa ofensiva. En teoría, era impecable. Pero para llevarlo a la práctica se requería una trinidad perfecta,
una inteligencia de precisión sobrehumana, una capacidad de maniobra fulgurante y una habilidad de ataque de precisión quirúrgica. ¿Tenía la división Guzmán el Bueno esa capacidad? Y sobre todo, ¿tenía esa joven general la competencia para controlar y dirigir todo aquello? Vargas apartó la vista del mapa y recorrió lentamente los rostros de los comandantes sentados en la sala. Finalmente su mirada se detuvo en Ricardo Morales. Esta misión crucial, la elaboración y preparación de este nuevo plan de defensa ofensiva, será supervisada por el segundo al mando de la división, el jefe de Estado Mayor, coronel Ricardo Morales. Todas las miradas se volvieron hacia él. No era una simple asignación de tareas. Era una prueba evidente, una forma de medir su capacidad y su lealtad al encargarle la misión más importante y difícil a un subordinado que la había humillado públicamente. Al mismo tiempo, era un acto político de alto nivel para dejar claro ante todos quién ostentaba ahora el poder real en la división. Morales se levantó lentamente. En su pecho la humillación, la ira, la perplejidad y por encima de todo, un inexplicable sentimiento de desafío hervían como lava. Miró directamente a Elena Vargas y, reprimiendo todas sus emociones, respondió con una voz grave y firme. A sus órdenes, mi general. Al oír su respuesta, una sonrisa casi imperceptible asomó a los labios de Vargas. Ella ya lo sabía. Ricardo Morales no era un simple carca machista. Era un soldado con una capacidad operativa excepcional y, al mismo tiempo, un hombre con un orgullo y un anhelo de honor más fuertes que nadie. Al atacar directamente su orgullo, pretendía llevar al límite todo su potencial latente. En medio de la invisible y tensa lucha de poder entre ambos, se alzaba el telón de una apuesta monumental que decidiría el destino de la división, Guzmán el Bueno. Desde ese día, el despacho del coronel Morales se convirtió en un auténtico puesto de mando de campaña. Durante días se olvidó del día y de la noche, sumergiéndose por completo en la elaboración del nuevo plan operativo. Dormía a ratos en un catre y a menudo comía raciones de combate. Su escritorio y las paredes de la sala de reuniones estaban cubiertos de mapas, datos e informes de análisis. Defensa ofensiva. Aquel concepto desconocido lanzado por Vargas se había infiltrado en su cerebro como un virus potente, sacudiendo desde sus cimientos el sistema de conocimientos y experiencias militares que había acumulado durante toda su vida. Al principio lo descartó como algo imposible, una teoría de despacho ajena a la realidad. Pero a medida que profundizaba en la investigación y realizaba diversas simulaciones, empezó a convencerse de que no era el sueño vacío de un visionario, sino un objetivo alcanzable con una preparación exhaustiva y un entrenamiento que superaba la imaginación. Comenzó a analizar desde cero todos los recursos y capacidades de las unidades subordinadas de la división, como si los viera por primera vez. Revisó meticulosamente todo, desde el estado operativo de cada tanque de las unidades acorazadas hasta el alcance y la munición de la artillería, la capacidad y las rutas de las unidades de suministro e incluso los datos de capacidad de combate de cada soldado. El proceso le causó un profundo sufrimiento físico y mental. Romper con los esquemas a los que se había acostumbrado durante décadas y crear un tablero de juego completamente nuevo fue una tarea mucho más difícil de lo que había imaginado. Especialmente para un militar conservador como Morales, que valoraba la experiencia y la inercia por encima de todo, fue un trabajo tan arduo como negar su propio pasado y forjar una nueva identidad. Pero no se rindió. El orgullo de no querer ser etiquetado como un incompetente por esa joven comandante, junto con una pura curiosidad intelectual como estratega militar explorando un territorio desconocido, lo impulsaron hacia adelante. El primero en percibir este cambio, y el que más incómodo se sintió, fue su viejo colega y el otro pilar de la vieja guardia de la división, el coronel Javier Romero, jefe de logística. Romero entraba y salía del despacho de Morales como si fuera su propia casa, expresando abiertamente su descontento. «Ricardo, ¿has perdido el juicio? ¿De verdad crees que vale la pena dejarse mangonear así por una novata sin experiencia? Defensa ofensiva. Suena bien, pero, ¿realmente crees que se ajusta a nuestra realidad? Esa mujer debe pensar que la guerra es un videojuego. La realidad no es pulsar un botón y ya está». Morales apartó la vista por un momento de la montaña de papeles y miró a Romero con ojos cansados. «Javier, somos soldados. Nos guste o no, nuestra obligación es obedecer las órdenes de nuestros superiores. Y esto no es solo por una orden de la general.
He pasado noches en vela revisándolo, y no es una quimera. Si nos preparamos a fondo, es una operación innovadora con muchas posibilidades de éxito. Romero soltó una carcajada de incredulidad. ¿Posibilidades? Ricardo, te has vuelto loco. ¿Ya has olvidado cómo te trató? Te humilló delante de todos nosotros, y ahora, ¿pretendes convertirte en su perrito faldero? ¿Dónde ha quedado tu orgullo? La puya directa de Romero hizo que el rostro de Morales se endureciera. Cuida tus palabras, Javier. Esto no es un asunto personal. Es una cuestión de suma importancia de la que dependen las vidas de miles de subordinados y la seguridad de España. Una corriente fría y afilada, que antes no existía, fluyó entre los dos hombres. Romero, al darse cuenta de que era imposible persuadir a Morales, salió dando un portazo y fue a buscar directamente al coronel David Serrano, el jefe de operaciones. Ambos, sintiendo una grave amenaza en el inesperado cambio de Morales, comenzaron a tramar una conspiración para frustrar las reformas de Vargas. Su plan era diabólico y letal. Pretendían sabotear deliberadamente las maniobras a gran escala que Vargas estaba preparando para demostrar su liderazgo, infligiendo así una herida irreparable a su autoridad y aislándola por completo dentro de la división. La clave de su plan era el suministro y, más concretamente, el combustible, el alma de una división mecanizada. Su intención era interrumpir deliberadamente el suministro de combustible en el momento más crítico del ejercicio, simulando varios accidentes, para paralizar a toda la división. Como jefe de logística y jefe de operaciones, Romero y Serrano sabían mejor que nadie que la victoria en la guerra no solo depende de la potencia de fuego o la estrategia, sino también del suministro. Ajeno a la oscura conspiración que se tejía en secreto, Morales se concentraba únicamente en completar el nuevo plan operativo. Tras varios días de lucha, finalmente completó un borrador del nuevo plan, bautizado como Operación Tormenta de Acero, y se lo presentó a Elena Vargas. Vargas revisó su informe meticulosamente sin saltarse una sola página. Sus preguntas eran incisivas y Morales defendió su plan sin titubear. Cuando terminó el informe, una expresión de satisfacción apareció por primera vez en el rostro de Vargas. Excelente, coronel Morales. Mejor de lo que esperaba. Ahora ha llegado el momento de demostrar en el campo que este plan no es solo un dibujo sobre el papel. Pronto realizaremos unas maniobras a gran escala para validar esta Operación Tormenta de Acero. La dirección general del ejercicio recaerá directamente en usted, coronel, como artífice del plan. Una vez más, una pesada responsabilidad recaía sobre sus hombros. Pero esta vez el sentimiento no era de humillación o agobio. Al contrario, algo ardiente brotaba en su pecho. Era el puro e intenso anhelo de un soldado por dirigir personalmente el nuevo plan operativo, forjado con su propia sangre y sudor, y llevarlo al éxito. Dirigiéndose a Vargas, realizó el saludo más enérgico y marcial de toda su carrera. Cumpliré la misión con el máximo de mis capacidades. La gigantesca máquina de acero que era la división Guzmán el Bueno se encontraba ahora ante una nueva prueba. ¿Llevarían a la victoria el liderazgo innovador de Vargas y la meticulosa planificación de Morales? ¿O serían saboteados por el enemigo interno que, como un cáncer, se extendía en la sombra? Una tormenta de proporciones desconocidas comenzaba a tomar forma lentamente. El telón de la Operación Tormenta de Acero se alzó. En la oscuridad antes del amanecer, una bengala de señales rasgó el cielo nocturno, marcando el inicio del ejercicio. La división Guzmán el Bueno, hasta entonces dormida, despertó como una bestia de acero. El entrenamiento simulaba el peor escenario posible: una fuerza enemiga, el Ejército Rojo, rompía sorpresivamente las líneas de defensa de la división. Morales, al mando del ejercicio, no apartaba la vista del gigantesco panel de situación en el puesto de mando. Decenas de pantallas mostraban en tiempo real la ubicación de cada unidad, el estado de los enfrentamientos y la situación logística. Bajo sus órdenes precisas y serenas, las unidades acorazadas y de artillería se movían como un único organismo. Los tanques Leopard rugían mientras establecían rápidamente posiciones defensivas, y los obuses autopropulsados M109 llovían fuego preciso sobre el enemigo, a decenas de kilómetros de distancia. La fase inicial del ejercicio parecía transcurrir sin contratiempos, siguiendo el plan que Morales había elaborado durante noches de insomnio.
Un ambiente de optimismo comenzó a extenderse por el puesto de mando. El propio Morales sentía una satisfacción y confianza crecientes al ver que su plan se ejecutaba a la perfección. Pero los dioses de la guerra nunca permiten el optimismo. Cuando el ejercicio superó su ecuador y entró en su fase más crítica, surgieron fisuras donde menos se esperaba. La primera brigada acorazada, encargada de una misión clave para atraer al grueso del enemigo a una bolsa y aniquilarlo, se detuvo en seco. El corazón de Morales dio un vuelco al ver el icono de la primera brigada detenido en el panel. Inmediatamente contactó por radio segura con el comandante de la brigada. Águila 1 aquí puesto de mando. Informe de situación. ¿Por qué han detenido el avance? Responda de inmediato. La voz del comandante al otro lado del comunicador temblaba de pánico y urgencia. Puesto de mando aquí Águila 1. Lo siento, mi coronel. Tengo que informar de una emergencia. La mayoría de los tanques y vehículos blindados de la brigada se han quedado sin combustible. Hemos agotado incluso los tanques de reserva. Es imposible avanzar un solo metro más. Un shock paralizante recorrió a Morales, como si su mente se hubiera quedado en blanco. ¿Falta de combustible? Era algo impensable, imposible. Antes de comenzar el ejercicio había revisado personalmente, una y otra vez, las existencias de suministros clave como el combustible y la munición. Todas las unidades tenían suficiente para toda la duración del ejercicio, e incluso se había almacenado una reserva de emergencia. Esto no era un simple error de cálculo. Instintivamente olió el hedor de una conspiración. Contactó de inmediato al jefe de logística, el coronel Javier Romero, por un canal de emergencia. Romero, ¿qué demonios está pasando? La primera brigada está aislada por falta de combustible. Envíe inmediatamente el combustible de emergencia como máxima prioridad. Cada segundo cuenta. La voz de Romero al otro lado era extrañamente calmada, como si ya esperara esa situación. Mi coronel, ha ocurrido una desgracia. Lamento informarle de que, según un informe que acabo de recibir, varios camiones cisterna que transportaban el combustible de emergencia han sufrido un accidente en cadena en una carretera de montaña. La carretera está completamente bloqueada, y es casi imposible hacer llegar el suministro ahora mismo. Llevará bastante tiempo despejar la zona y encontrar una ruta alternativa. En ese instante todas las piezas del rompecabezas encajaron para Morales. No era un accidente. Era un sabotaje deliberado, planeado meticulosamente para frustrar el ejercicio. Un acto de traición. Romero y Serrano, al no poder persuadirlo, habían urdido esta trama despreciable para hundirlo a él y a la general Vargas en el fango. Una rabia incontenible como sangre hirviendo, le subió por todo el cuerpo. Pero no era momento de temblar de ira. La primera brigada estaba completamente aislada en lo profundo del territorio enemigo sin combustible. Si no hacían nada, serían aniquilados por el ataque concentrado del Ejército Rojo. Aunque era un ejercicio, se jugaban el honor y el prestigio de la división, como en una batalla real. El optimismo del puesto de mando se desvaneció, reemplazado por una gélida desesperación. Los demás oficiales, sin saber qué hacer, solo miraban a Morales. El fracaso del ejercicio parecía un hecho consumado. Fue entonces cuando la puerta del puesto de mando se abrió silenciosamente y la general Elena Vargas entró. Vestía uniforme de combate y llevaba todo el equipo. Sin un atisbo de pánico o agitación, dijo con una voz tan fría y serena como el hielo. Coronel, infórmeme de la situación hasta el momento. Sin omitir nada. Morales, con un sentimiento de vergüenza y desolación, pero sin olvidar su deber como soldado, le informó con precisión de la desesperada situación. Mientras lo escuchaba, el rostro de Vargas no mostró cambio alguno. Cuando terminó, cerró los ojos por un momento como si reflexionara profundamente. Luego los abrió y dio una orden que dejó a todos en la sala boquiabiertos, una orden que nadie habría podido imaginar. La primera brigada establecerá inmediatamente una posición defensiva circular en su ubicación actual. Utilizarán toda la munición restante para atraer y fijar al enemigo. La tercera brigada, a partir de este momento, abandonará su ruta de avance programada y ejecutará una maniobra de flanqueo a máxima velocidad para atacar el flanco enemigo.
El jefe de operaciones, David Serrano, dio un paso al frente horrorizado. Mi general, de ninguna manera. La tercera brigada también se quedará sin combustible pronto. Lanzar una maniobra de flanqueo ahora es un acto suicida, es enviar a nuestros hombres a la muerte. Vargas lo fulminó con una mirada tan fría como la de una serpiente. ¿Creían que no conocía sus sucios y cobardes planes? Sé exactamente dónde está escondido el combustible que el coronel Romero desvió simulando un accidente. Lo sé desde hace horas. Y la tercera brigada dispone de un combustible de emergencia que yo misma aseguré sin que ustedes lo supieran. Utilicen ese combustible ahora mismo y cumplan mi orden. Es una orden de su general. Cada una de sus palabras fue como un trueno. Los rostros de Serrano y Romero se volvieron blancos como el papel. Todo había estado bajo su control. Ella había desenmascarado su conspiración desde el principio. No había ido un paso más allá, utilizando su plan para tenderles una trampa aún mayor. La aislada primera brigada no era un símbolo de derrota, sino el cebo más potente para atraer al enemigo. Y la verdadera jugada maestra era el combustible secreto y la maniobra relámpago de la tercera brigada. Siguiendo la orden implacable de Vargas, la tercera brigada se reabasteció con el combustible secreto y comenzó a moverse a una velocidad endiablada. Mientras tanto, el Ejército Rojo, convencido de que la primera brigada estaba a punto de ser aniquilada, concentró todas sus fuerzas para el golpe de gracia. Fue entonces cuando, desde un flanco completamente inesperado, cientos de tanques y vehículos blindados surgieron de una nube de polvo como una tormenta de acero. El ataque sorpresa paralizó la cadena de mando enemiga en un instante. La batalla dio un vuelco completo y definitivo. Morales, boquiabierto, observaba la abrumadora y asombrosa escena que se desarrollaba en las pantallas. Era una victoria perfecta, digna de un manual militar, forjada por la audaz decisión de Vargas y su planificación meticulosa. Sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Esa era la imagen de un verdadero comandante. Por primera vez sintió una admiración sincera y profunda por Elena Vargas. El ejercicio terminó con una victoria aplastante para la división Guzmán el Bueno. Pero la verdadera guerra acababa de empezar. Tras la abrumadora victoria en la Operación Tormenta de Acero, una pesada tensión, como la calma que precede a una tormenta, se instaló en el cuartel general. No había ambiente de celebración. En su lugar, flotaba un aura gélida de purga inminente. Vargas convocó a todos los principales comandantes y oficiales de Estado Mayor a la sala de conferencias principal, bajo el pretexto de una reunión de evaluación del ejercicio. Normalmente sería una ocasión para analizar los resultados y debatir los problemas, pero aquella reunión fue, en realidad, un consejo de guerra. Todas las ventanas de la sala estaban cubiertas, y el aire denso y pesado dificultaba la respiración. Vargas presidió la reunión con una expresión glacial. Tan pronto como terminó el informe formal sobre el desarrollo del ejercicio, fue directamente al grano. Este ejercicio nos ha enseñado mucho, pero también nos ha confirmado la dolorosa verdad de que dentro de nuestra división existen elementos cancerígenos que anteponen su propio bienestar al de la patria. Su voz fría resonó en la sala, y los rostros de David Serrano y Javier Romero se tensaron visiblemente. Vargas, como un juez dictando una sentencia de muerte, los miró alternativamente mientras continuaba. Jefe de logística, coronel Javier Romero. Jefe de operaciones, coronel David Serrano. Den un paso al frente. A regañadientes, los dos hombres se levantaron y caminaron hacia el frente. Intentaron mantener la compostura, pero el ligero temblor de sus manos los delataba. Vargas los fulminó con la mirada por un momento y luego hizo un gesto a su ayudante. El ayudante comenzó a reproducir unos archivos en la pantalla gigante de la sala. Lo primero que apareció fue un impactante archivo de audio en el que se oía al coronel Romero ordenando por teléfono al jefe de la unidad de suministro de combustible que provocara deliberadamente el accidente. Ante la prueba irrefutable, el rostro de Romero se descompuso. A continuación, se proyectó un vídeo de una cámara de vigilancia que mostraba al coronel Serrano en contacto secreto con el comandante del Ejército Rojo, la fuerza oponente en el ejercicio, filtrando parte del plan de operaciones. Había intentado exponer deliberadamente las debilidades de su propio bando para provocar el fracaso del ejercicio. Aquello era más que un simple sabotaje, era un claro acto de traición.
Las pruebas de Vargas no terminaron ahí. Mensajes de texto intercambiados entre los dos, extractos de cuentas bancarias secretas y confesiones de subordinados que habían participado en su conspiración aparecieron en la pantalla sin cesar, probando su culpabilidad. Los comandantes reunidos estaban conmocionados e indignados. Se quedaron sin palabras ante la imagen despreciable de sus compañeros, que habían manchado el honor del ejército que consideraban sagrado. Cuando terminó la presentación de pruebas, Vargas se levantó y se acercó a los dos hombres. Su mirada estaba llena de un frío desprecio que iba más allá de la ira. Estos hombres son un enemigo interno, más peligroso que el propio adversario. Son traidores imperdonables que por su propio interés y sus prejuicios retorcidos, pusieron en peligro a miles de subordinados y amenazaron la seguridad nacional. Como general de esta división, declaro aquí y ahora que serán juzgados con la máxima severidad según el Código de Justicia Militar. Además, todos aquellos que participaron directa o indirectamente en su conspiración, o que la conocieron y la encubrieron, serán encontrados, uno por uno, y pagarán el precio correspondiente. Ante su declaración implacable, nadie en la sala se atrevió a abrir la boca. Aprovechó este incidente para cortar de raíz las viejas prácticas y la corrupción que estaban profundamente arraigadas en la división. Al mismo tiempo, grabó a fuego en la mente de toda la unidad su firme voluntad de no tolerar a nadie que desafiara su autoridad. Este suceso marcó el renacimiento de la división Guzmán el Bueno. Los comandantes incompetentes y corruptos fueron despojados de sus uniformes, y sus puestos fueron ocupados por oficiales jóvenes y capaces, reconocidos por su competencia y lealtad. La división finalmente se transformó bajo el liderazgo de Vargas, en la unidad de combate más fuerte de España, con una cadena de mando sólida y unificada. Ricardo Morales, que había presenciado todo el proceso en silencio, aprendió mucho. Quedó profundamente impresionado por el liderazgo de Vargas, que se mostraba implacable con el enemigo pero asumía la responsabilidad de sus subordinados hasta el final. Ya no la juzgaba por su género. Se arrepintió sinceramente de su pasado y decidió firmemente convertirse en su asesor más fiable y su más firme colaborador. El muro de desconfianza y conflicto entre ellos se derrumbó por completo, dando paso a una profunda confianza y respeto de soldado a soldado. Pero aún les quedaba por delante una montaña más grande y escarpada. Si hasta ahora la lucha había sido contra el enemigo interno, ahora se acercaba lenta pero inexorablemente una guerra inevitable contra un enemigo real, una guerra que decidiría el destino de la península. El estruendo de los cañones del campo de entrenamiento dio paso al estruendo de los cañones de la guerra real. Aquel amanecer fue inusualmente silencioso. Pero esa calma era el presagio de una tormenta. En el estrecho de Gibraltar, una patrullera de la República Ficticia de Mauretania del Norte cruzó deliberadamente la línea de demarcación marítima. A pesar de los disparos de advertencia de una corbeta de la Armada Española, la patrullera se negó a retirarse, lo que provocó un breve pero intenso intercambio de fuego. Finalmente la patrullera, con daños en el casco, se retiró hacia el sur, y la situación pareció calmarse. El Estado Mayor de la Defensa Armad y los altos mandos militares calificaron el incidente como una típica provocación de baja intensidad, una maniobra calculada para consolidar el régimen interno y ganar ventaja en las negociaciones. Por lo tanto, la respuesta se centró en evitar una escalada y gestionar la situación de forma estable. Sin embargo, desde el puesto de mando de la división, Elena Vargas, que observaba la situación en tiempo real a través de satélites, tenía una opinión muy diferente. Su instinto animal y su agudo análisis le advertían de que detrás de este incidente se escondía una conspiración mucho más grande y peligrosa. Sospechaba que la provocación naval era una táctica de distracción muy elaborada, diseñada para atraer la atención de España hacia el mar y descuidar la vigilancia sobre el verdadero objetivo. Un presentimiento ominoso le decía que la verdadera punta de lanza del enemigo no apuntaba al mar, sino al corazón de la península, la capital, Madrid. Coronel Morales, a partir de este momento concentre todos los recursos de reconocimiento, tripulados y no tripulados, en la zona del estrecho y la costa norteafricana. En particular, compare los datos actuales con los históricos para detectar cualquier anomalía en el movimiento de las baterías de misiles de largo alcance del enemigo. Mantengan una vigilancia de 24 horas. Morales estuvo totalmente de acuerdo con el juicio de Vargas. Inmediatamente transmitió la orden al Departamento de Inteligencia de la División,
y los analistas se pusieron a trabajar día y noche, analizando exhaustivamente toda la información recopilada a través de imágenes de satélite, inteligencia de señales e inteligencia humana. Pocas horas después, comenzaron a aparecer las pruebas definitivas que confirmaban los temores de Vargas. El volumen de comunicaciones internas de las unidades enemigas en la costa había aumentado de forma anormal, y los satélites captaron imágenes nítidas de varias baterías de misiles móviles abandonando sus búnkeres para desplegarse en posiciones de campo durante la noche. Los movimientos de las unidades que operaban los nuevos misiles balísticos tácticos y los sistemas de lanzacohetes de 300 milímetros, capaces de alcanzar la capital, eran especialmente inusuales y amenazantes. Vargas unió todas las piezas del rompecabezas y finalmente completó el terrible escenario del enemigo. Mauretania del Norte, tras centrar la atención del mundo en la provocación naval, planeaba lanzar un ataque sorpresa masivo con miles de cohetes y misiles desde la costa en el momento más inesperado. Su objetivo principal no eran las instalaciones militares. Eran las principales ciudades del sur y el centro de España, densamente pobladas por civiles. Su intención era causar un número masivo de víctimas con un ataque indiscriminado, sumir a toda la sociedad española en el caos y el pánico y, de este modo, alcanzar sus objetivos políticos y militares de un solo golpe. Sin demora informó urgentemente de sus conclusiones a Lemad, argumentando enérgicamente la necesidad de un ataque preventivo para destruir los puntos de origen de la agresión antes de que el enemigo pudiera atacar. Sin embargo, la reacción de Lemad fue mucho más fría y tibia de lo que esperaba. General Vargas se está precipitando. Su análisis se basa en meras posibilidades. Es impensable que ataquemos primero cuando el enemigo aún no ha atacado. Podríamos ser acusados internacionalmente de iniciar una guerra. Por ahora, mantenga el nivel de alerta y observe la situación con más cautela. La voz del jefe de Estado Mayor de la Defensa, Gemad, al otro lado del teléfono denotaba más una burocrática evasión de responsabilidades que una conciencia de la gravedad de la situación. A pesar de las claras señales de una amenaza inminente, dudaban en tomar una decisión. Vargas sintió una profunda desesperación. Era evidente que si perdían más tiempo, se enfrentarían a un desastre terrible e irreversible. Finalmente tomó una decisión. No podía seguir esperando las órdenes de un EMAD incompetente. Como general de la división Guzmán el Bueno y como soldado que había jurado proteger la vida y los bienes de sus conciudadanos, debía actuar según su conciencia y sus convicciones. Aunque esa decisión pudiera acabar con su carrera militar y convertirla en una paria, estaba dispuesta a asumir toda la responsabilidad. Vargas convocó de urgencia a Morales y a los principales comandantes de la división a su despacho. Su rostro reflejaba una solemnidad nunca vista. Escuchen atentamente cada una de mis palabras. El EMAD ha rechazado nuestra propuesta de ataque preventivo. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo masacran a nuestros compatriotas. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Señaló un gran mapa y con una voz firme que reflejaba su determinación, continuó. Las nuevas baterías de misiles y lanzacohetes del enemigo están concentradas en estas coordenadas. A partir de este momento movilizaremos todos nuestros recursos de fuego para borrarlos del mapa antes de que puedan apretar el gatillo. Esta operación se llevará a cabo en secreto como un acto de autodefensa de la división, sin la aprobación del EMAD. El nombre en clave será el mismo que ya nos dio la victoria, Tormenta de Acero. Recuerden, esto no es un entrenamiento. Es una guerra. Un pesado silencio se apoderó de la sala. Desafiar abiertamente una orden del EMAD y lanzar un ataque preventivo por su cuenta era un acto de insubordinación castigado con la pena máxima según el Código Militar. Era una apuesta increíblemente arriesgada que podría costarle la cabeza a cualquier comandante, incluso si tenía éxito. Mientras todos contenían la respiración, mirando a Vargas, Ricardo Morales se levantó de un salto y la saludó enérgicamente. Seguiré sus órdenes hasta la muerte, mi general. La división Guzmán el Bueno está lista para luchar ahora mismo. Su acto decidido se extendió como la pólvora entre los demás comandantes. Uno a uno se levantaron y juraron compartir el destino de Vargas hasta el final. En sus ojos ya no había miedo ni duda. Solo la ardiente y pura determinación de un soldado por defender su patria. Vargas sintió una emoción abrumadora al ver a sus subordinados confiar en ella y seguirla.
Ya no estaba sola. Tenía a su lado a compañeros leales que entendían sus convicciones y estaban dispuestos a arriesgar sus vidas junto a ella. Bien. Inicien la operación Tormenta de Acero de inmediato. El destino de España está ahora en nuestras manos. Cuando se dio su última orden, la división Guzmán el Bueno comenzó a moverse como un dragón de acero despertando de su letargo. Las bocas de los obuses M-109 de la división se alzaron al unísono hacia el cielo, y los misiles balísticos tácticos emergieron lentamente de sus silos subterráneos. La estela de los proyectiles y misiles que surcaban el oscuro cielo nocturno parecía una llama de esperanza que iluminaba el destino de una nación en crisis. En la profunda noche, sin que nadie lo supiera, la valiente decisión de una mujer general estaba reescribiendo la historia de España. Tan pronto como el informe del inicio de la Operación Tormenta de Acero llegó a Madrid, el puesto de mando del Estado Mayor de la Defensa se sumió en el caos. El GEMAD, al enterarse de la flagrante insubordinación de Vargas, perdió los estribos, consumido por la conmoción y la furia. Inmediatamente informó al ministro de Defensa para que la relevara de su cargo y la arrestara de urgencia, mientras ordenaba a la división Guzmán el Bueno que cesara todas las hostilidades. El Ministerio de Defensa y el Palacio de la Moncloa, horrorizados por una situación de descontrol militar sin precedentes, convocaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Pero ya era imposible detener una flecha lanzada. Vargas ignoró todas las órdenes posteriores del EMAD y continuó con la operación de ataque hasta el final. Cuando la noticia se filtró a algunos medios de comunicación, España se vio arrastrada a un torbellino de confusión. Las especulaciones y los rumores sin fundamento se multiplicaron, y algunos medios de comunicación la tildaron de belicista peligrosa, cegada por la ambición personal, que intentaba provocar una guerra. La población temblaba de miedo y ansiedad, y la bolsa se desplomó. Pero justo en ese momento, la situación en el campo de batalla dio un giro dramático, superando todas las expectativas. Empezaron a llegar informes de inteligencia que indicaban que el ataque preventivo de la división había tenido un éxito inimaginable. El análisis de las imágenes post-ataque transmitidas por satélites de reconocimiento fue impactante. Cientos de proyectiles y misiles lanzados por la división habían aniquilado con precisión milimétrica las nuevas baterías de lanzacohetes y misiles balísticos tácticos que el enemigo había preparado. Lo más sorprendente se reveló después. En una de las bases de misiles destruidas, se descubrió que misiles balísticos de nuevo tipo, equipados con potentes ojivas de pulso electromagnético, PEM, capaces de paralizar toda la red eléctrica y de comunicaciones del sur y centro de España, estaban listos para ser lanzados. Quedó claro que si la decisión de Vargas se hubiera retrasado aunque solo fuera por unos minutos, una ojiva PEM habría detonado sobre la capital, paralizando por completo el país, y el subsiguiente ataque de miles de cohetes habría convertido las principales ciudades en un infierno. Cuando la táctica de distracción del enemigo y la existencia de las ojivas PEM se hicieron públicas, la situación cambió 180 grados. Las críticas y las dudas hacia Vargas se transformaron en elogios y admiración. Pasó de ser una general rebelde a una heroína nacional que había salvado al país de una crisis terminal. El EMAD y el gobierno, aunque avergonzados, reconocieron la exactitud de su juicio y retiraron todas las acusaciones. En un movimiento sin precedentes para resolver la crisis, le delegaron temporalmente el control de todas las operaciones militares del país. Vargas, imperturbable ante el repentino cambio de acontecimientos, dirigió la situación con calma. Elevó el nivel de alerta de todas las Fuerzas Armadas al máximo para prepararse para posibles represalias, mientras presionaba diplomática y militarmente al enemigo en estrecha colaboración con la comunidad internacional. Ante su impecable gestión de la crisis y su firme determinación, la voluntad de guerra del enemigo se desmoronó. Días después, el adversario cesó todas las provocaciones y, levantando la bandera blanca, propuso el diálogo. La amenaza de guerra que se cernía sobre la península finalmente se disipó. Una vez resuelta la crisis, Morales se reunió a solas con Vargas en el despacho de la general. Con un profundo respeto nacido de la sinceridad, la saludó. «Mi general, es usted admirable. Si no fuera por su valiente decisión, España podría haber desaparecido del mapa. Usted ha salvado a este país». Vargas, con el rostro marcado por el cansancio, miró el paisaje pacífico tras la ventana y respondió con calma. «No lo hice sola.
Fue posible gracias a que el coronel Morales y los valientes soldados de la Guzmán el Bueno creyeron en mi decisión temeraria y estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas y su honor. Todos juntos hemos defendido a nuestra patria. Sus palabras hicieron que una cálida emoción brotara en el pecho de Morales. Ya no la veía con prejuicios. Era la más grande soldado de su tiempo, una verdadera heroína a la que quería servir con lealtad por el resto de su vida. Poco después el gobierno, en reconocimiento a su exitosa gestión de la crisis, ascendió a Elena Vargas a general de ejército y la nombró jefa del Estado Mayor de la Defensa, GEMAD, el cargo más alto en la jerarquía militar española. Fue un nombramiento sin precedentes en la historia militar, pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Se había ganado con creces ese puesto. Ricardo Morales también fue ascendido a general de brigada por sus méritos y comenzó una nueva etapa en su carrera militar como uno de los principales asesores de EMAD, el más cercano a ella. Su decisión de mantenerse fiel a sus principios y a su comandante, a pesar de las presiones y las viles tentaciones de la vieja guardia, lo había conducido a un camino más honorable y glorioso. La división Guzmán el Bueno se despidió de su gran comandante, pero el espíritu de innovación, desafío y coraje que ella dejó arraigó profundamente en toda la unidad. Bajo el nuevo liderazgo, encabezado por el ahora general Morales, la división consolidó aún más su estatus como la unidad más poderosa de España. La leyenda de la primera mujer GEMAD, que derribó el grueso muro de prejuicios y discriminación de género con su propia capacidad y salvó al país de una crisis terminal, se convirtió en una historia inmortal en los anales del ejército español. Y así la división Guzmán el Bueno, escribiendo una nueva historia, avanzaba con paso firme hacia el futuro. La era de Elena Vargas como GEMAD había comenzado, pero el camino que tenía por delante seguía lleno de espinas. La cultura rígida de la organización militar, que había crecido como un dinosaurio durante décadas, y la resistencia de los poderes fácticos atrincherados en ella, eran mucho más profundas y tenaces de lo que había imaginado. Impulsó una reforma a gran escala para innovar audazmente la estructura organizativa ineficiente del ejército, modernizar los anticuados sistemas de armas, reliquias de la Guerra Fría, con tecnología punta propia de la Cuarta Revolución Industrial y, sobre todo, mejorar drásticamente los derechos y el bienestar de los soldados. Sin embargo, sus ambiciosas reformas chocaban una y otra vez contra un muro invisible. La resistencia era especialmente feroz por parte de los sectores conservadores del ejército de tierra, que tradicionalmente habían dominado las fuerzas armadas, así como de la armada y el ejército del aire, que albergaban un profundo descontento. A ellos se unían generales retirados que preferían la estabilidad al cambio. Aparentemente aplaudían sus reformas, pero por detrás, utilizaban todos los medios a su alcance para sabotearlas. A través de políticos y medios de comunicación afines, exageraban los problemas y efectos secundarios de las reformas, convirtiendo los asuntos de seguridad en debates ideológicos para debilitar deliberadamente el impulso reformista. Vargas se sentía como si estuviera librando una batalla solitaria en una fortaleza sitiada. Fue entonces cuando el general de brigada Ricardo Morales se mantuvo a su lado, en silencio pero con firmeza. Como jefe del mando de operaciones MOPS, volcó toda su capacidad en proporcionar el apoyo práctico necesario para que las visiones abstractas de Vargas se tradujeran en resultados tangibles. A veces actuaba con la fuerza de una apisonadora, desoyendo las opiniones contrarias, otras, como un hábil negociador, mediando y persuadiendo a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. El hombre arrogante y lleno de prejuicios del pasado había desaparecido. A través del espejo que era Vargas, había comprendido cuál era el verdadero camino de un soldado y se había convertido en su compañero más leal y en la punta de lanza de la reforma. A pesar de sus esfuerzos desesperados, el camino seguía siendo largo y arduo. Un día, una nueva crisis surgió de donde menos se esperaba. Una disputa por la soberanía marítima en torno al desarrollo de recursos energéticos en el Atlántico, considerados vitales para el futuro de España, se intensificó con una potencia vecina. Dicha nación, haciendo alarde de su superioridad naval, amenazó abiertamente a los buques de exploración españoles y envió a la zona en disputa sus más modernos destructores y un grupo de combate de portaaviones, creando una tensión militar al borde del estallido. El gobierno, decidido a evitar un conflicto a gran escala, priorizó una solución diplomática y limitó al máximo la intervención militar. Pero la presión militar del adversario aumentaba día a día,
y la situación se deterioraba hasta el punto de que España corría el riesgo de perder su soberanía marítima y sus intereses futuros. Vargas se encontraba de nuevo en una encrucijada. ¿Cedería ante la intimidación o respondería militarmente, asumiendo un riesgo enorme, para defender su territorio? Convocó una reunión de emergencia nocturna con Morales y los principales mandos del EMAD. La mayoría de los generales abogaron por la prudencia, argumentando que un enfrentamiento militar contra la abrumadora fuerza naval y aérea del adversario sería un suicidio. Pero Morales pensaba diferente. Mi general, si retrocedemos un solo paso ahora, nos verán como débiles y seguirán violando nuestros intereses nacionales sin cesar. Es el momento de demostrar nuestra firme voluntad utilizando nuestras capacidades asimétricas. Aunque su flota sea mayor, tenemos cartas que no esperan, ases en la manga capaces de golpear donde más les duele. El núcleo de su estrategia asimétrica era la fuerza de submarinos de élite que la Armada Española había desarrollado en secreto durante décadas, junto con la capacidad de ataque de precisión de los misiles antibuque de largo alcance de la Fuerza Aérea. En lugar de una estúpida guerra de desgaste contra el grupo de portaaviones enemigo, propuso una operación audaz e innovadora. Un ataque sorpresa con torpedos desde submarinos ocultos en las profundidades y misiles supersónicos que penetrarían sus defensas para neutralizar el centro de mando enemigo, el portaaviones y sus destructores de escolta. Era la quinta esencia de la estrategia asimétrica, capaz de infligir el máximo daño al adversario evitando una guerra total. Vargas aceptó plenamente la propuesta de Morales. Tras una tenaz negociación con el gobierno, finalmente obtuvo la autorización para una operación militar limitada para defender la soberanía nacional. Y confió el mando de esta operación secreta al soldado en quien más confiaba, Ricardo Morales. General, esta operación no solo defiende nuestro mar, es una misión crucial de la que dependen el futuro y el orgullo de España. Debe tener éxito cueste lo que cueste. Por su honor, mi general, y por el destino de nuestra patria, cumpliré esta misión. Con una determinación sombría, Morales comenzó los preparativos. Seleccionó personalmente a los mejores efectivos de élite de la Armada y la Fuerza Aérea para formar una fuerza de tarea especial conjunta y durante meses, los sometió a un entrenamiento intensivo, día y noche, en condiciones idénticas a las de una misión real. El día de la batalla decisiva para el destino de España se acercaba. En las profundidades del frío océano Atlántico, donde no llega ni un rayo de luz, reinaba una oscuridad absoluta. El submarino más moderno de España, el Isaac Peral de la clase S-80, se deslizaba como un fantasma hacia su objetivo, sin emitir el más mínimo sonido. Su objetivo era el gigantesco grupo de combate de portaaviones que realizaba una demostración de fuerza en el corazón de las aguas en disputa. En el estrecho puente de mando del submarino, Morales, comandante de la operación, observaba con ojos de halcón la pantalla del sonar, donde parpadeaban luces rojas. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente, pero su mirada era más fría y racional que nunca. Objetivo: portaaviones. Distancia: menos de 50 kilómetros. Tubos lanzatorpedos del 1 al 4 listos para disparar. La orden grave y firme del comandante sumió al submarino en un estado de alerta de combate. Al mismo tiempo, a decenas de miles de pies de altitud, un escuadrón de cazas furtivos de la Fuerza Aérea Española penetraba sigilosamente las múltiples capas de radar del enemigo, acercándose al grupo de portaaviones. Bajo sus alas pendían misiles antibuque de largo alcance de nueva generación, con un poder destructivo capaz de inutilizar el coloso de acero con un solo impacto. Cuando se dio la orden de ataque final de Morales, se desencadenó un asalto tridimensional simultáneo desde las profundidades y el cielo. Varios torpedos pesados, disparados desde el Isaac Peral, dejaron una estela de espuma blanca mientras se abalanzaban sobre el portaaviones a una velocidad casi sónica. Casi al mismo tiempo, los cazas furtivos lanzaron sus letales misiles, que rasgaron el cielo con una llamarada. El grupo de combate de portaaviones, que se jactaba de ser el más poderoso del mundo, se sumió en el caos ante un ataque sorpresa, simultáneo y desde direcciones inesperadas. Su cacareado sistema de defensa Aegis fue penetrado sin piedad por los sistemas de contramedidas desarrollados por España, y los misiles y torpedos impactaron con precisión en la línea de flotación y la cubierta de vuelo del portaaviones. Con una explosión ensordecedora, el buque insignia quedó envuelto en llamas, y la columna de humo negro que se elevó hacia el cielo pareció la señal de la caída de un imperio. La operación fue un éxito rotundo.
La fuerza de tarea de Morales había neutralizado por completo el principal activo estratégico del enemigo sin sufrir una sola baja ni la pérdida de un solo equipo. La noticia provocó una conmoción mundial. Nadie había previsto que la tecnología militar y la capacidad de combate asimétrico de España fueran tan potentes. El adversario, tras sufrir pérdidas económicas y militares irrecuperables, no tuvo más remedio que retirar todas sus flotas de las aguas en disputa. La soberanía marítima de España quedó firmemente asegurada, y su prestigio militar y diplomático en la escena internacional se elevó a un nivel sin precedentes. Morales regresó como un héroe de guerra, recibido con el clamor entusiasta del pueblo. El éxito de la operación lo convirtió en un héroe nacional, y el liderazgo de Vargas, que lo había elegido, obtuvo el apoyo incondicional de la ciudadanía, lo que le dio un impulso aún más fuerte a sus reformas. Los dos, que habían comenzado con una relación hostil, se habían convertido en los mejores socios estratégicos, responsables del destino de su país. Pero a la sombra de la gloria, una nueva amenaza oscura germinaba en silencio. Esta vez, la amenaza no provenía de un enemigo externo, sino interno. Ciertas facciones corruptas que habían perdido enormes intereses durante las reformas de Vargas, en connivencia con figuras oscuras de la política, tramaban una conspiración a gran escala para eliminarla. Utilizarían un arma más insidiosa y letal que los proyectiles de un campo de batalla, la opinión pública y la política, para manchar su honor y destruirla socialmente. El ataque cobarde de enemigos invisibles comenzaba a tejer su red para atrapar a los dos héroes. Elena Vargas y Ricardo Morales se veían ahora obligados a adentrarse en un nuevo tipo de guerra, una lucha en el fango de las intrigas y conspiraciones políticas. La red de conspiración contra Elena Vargas era mucho más densa y extensa de lo que ella había imaginado. Grandes conglomerados de la industria de defensa que habían perdido contratos multimillonarios, generales retirados corruptos que habían sido expulsados con deshonor y políticos ambiciosos con aspiraciones presidenciales se habían unido para formar un gigantesco cártel de la corrupción. A través de los medios de comunicación que controlaban, comenzaron a difundir sistemáticamente noticias falsas y maliciosas, acusando a Vargas de haber favorecido a ciertas empresas en la adquisición de armamento durante su etapa como general de división a cambio de sobornos masivos. Lo que comenzó como un pequeño rumor en Internet, creció como una bola de nieve, alimentado por nuevas invenciones, hasta que los principales medios de comunicación lo publicaron a toda página, convirtiendo el asunto en el caso Vargas, un escándalo de corrupción que sacudió al país. La opinión pública se deterioró de forma irreversible. El mismo pueblo que hasta ayer la aclamaba como una heroína, ahora la señalaba con el dedo, acusándola de ser una militar corrupta que había utilizado su cargo para enriquecerse. Bajo la presión de la oposición, el Parlamento formó una comisión de investigación, y la Fiscalía, presionada por el poder político, creó un equipo especial para investigar a fondo a Vargas y a su entorno. A pesar de su cargo como Gemad, se vio reducida de la noche a la mañana a una sospechosa de delitos graves, enfrentándose a la humillación de ser expuesta ante las cámaras a las puertas de los tribunales. Convocó una rueda de prensa y defendió su inocencia con lágrimas en los ojos, pero la opinión pública ya le había dado la espalda. Estaba atrapada en una red de mentiras tan finamente tejida por sus enemigos que no tenía escapatoria. El presidente del gobierno, incapaz de soportar la presión política, finalmente la suspendió de todas sus funciones. Ahora debía enfrentarse a una solitaria batalla legal, sin ayuda de nadie. Ricardo Morales observaba la desoladora situación con una rabia y un sentimiento de culpa que le carcomían por dentro. Conocía la integridad y la inocencia de Vargas mejor que nadie. Pero una intervención precipitada por su parte solo empeoraría las cosas. Los conspiradores seguramente lo implicarían como cómplice para eliminarlos a ambos de un solo golpe. Debía reprimir sus emociones y actuar con fría racionalidad. Mientras mantenía un silencio absoluto en público, contactó en secreto a un pequeño grupo de agentes de élite de su antigua unidad de inteligencia, los más fiables. Con ellos inició una operación clandestina para desenmascarar a los artífices de la conspiración. La investigación fue ardua. Se enfrentaban a un cártel gigante enquistado en las más altas esferas del poder. Utilizaban su inmenso poder y recursos para ocultar y manipular todas las pruebas. Pero Morales no se rindió. Movilizó toda su red de contactos y su capacidad de inteligencia, analizando ingentes cantidades de datos día y noche. A veces arriesgando su propia vida,
contactó en secreto con informantes internos. Finalmente, al final de un largo túnel de oscuridad, comenzó a ver una tenue luz. Tras una tenaz investigación, rastreó el flujo de dinero negro del cártel hasta cuentas fantasma y descubrió la ubicación de sus reuniones secretas. Solo quedaba asaltar la escena del crimen, asegurar todas las pruebas y revelar su verdadera y despreciable naturaleza al mundo. Pero aquello era una apuesta peligrosa que requería arriesgar no solo su honor como soldado, sino también su vida. Sus enemigos tenían un poder inmenso, controlando incluso el sistema judicial y los medios de comunicación. Era imposible vencerlos por medios legales y legítimos. Morales tomó finalmente la decisión de cruzar una línea que nunca debería haber cruzado como soldado y como ser humano. Era un camino solitario y peligroso que violaba la ley y el orden, pero que buscaba proteger una justicia mayor. Convocó en secreto a un grupo de veteranos de fuerzas especiales, todos ellos antiguos compañeros que habían luchado a su lado en operaciones a vida o muerte y que le profesaban una lealtad y confianza absolutas. Ante ellos expresó su sombría determinación. A partir de ahora iniciamos una operación secreta para juzgar a los verdaderos enemigos que, protegidos por la ley, carcomen a nuestra patria. Esta es nuestra propia guerra, fuera de la cadena de mando oficial. Si tenemos éxito, no recibiremos honor ni recompensa. Si fracasamos, pasaremos a la historia como traidores que intentaron un golpe de Estado. Pero no puedo seguir viendo cómo la justicia se arrodilla ante la fuerza de la iniquidad. Quien esté dispuesto a arriesgar su vida conmigo en este peligroso camino, que dé un paso al frente. Apenas terminó de hablar, todos los presentes dieron un paso al frente sin dudarlo. En sus ojos ardientes no había miedo ni vacilación. Estaban dispuestos a arriesgar el resto de sus vidas y su honor para adentrarse en la oscuridad junto al comandante que más respetaban. Así, la operación no oficial más secreta y peligrosa de la historia moderna de España comenzaba silenciosamente. Esa noche una densa oscuridad cubría una lujosa urbanización en las afueras de Madrid. Sombras vestidas con uniformes de camuflaje negro se movían a través de la oscuridad como depredadores silenciosos. Eran Morales y sus leales hombres. Su objetivo era una opulenta villa donde los cabecillas del cártel de la corrupción celebraban su victoria con una fiesta secreta. Allí, entre risas y brindis, se discutían los planes finales para destruir socialmente a Vargas y revertir todas sus reformas. El equipo de Morales, utilizando tecnología de vanguardia, neutralizó en segundos el complejo sistema de seguridad de la villa, sometió silenciosamente a los guardias privados y penetró rápidamente en el interior. El repentino asalto de unos desconocidos convirtió la fastuosa fiesta en un caos. Las risas y la música se transformaron en gritos y pánico. Los líderes del cártel, aterrorizados, intentaron huir en todas direcciones, pero todas las salidas ya habían sido bloqueadas por los hombres de Morales. Él caminó con paso firme hasta el centro de la sala. En su mano sostenía un disco duro externo que contenía pruebas detalladas de todos sus delitos y corruptelas. Su repugnante y sucia fiesta ha terminado. Ahora es el momento de pagar por todos sus crímenes. Allí mismo transmitió todas las pruebas que había asegurado a decenas de medios de comunicación, organizaciones cívicas e instituciones judiciales independientes en tiempo real. A la mañana siguiente el país se despertó con una nueva conmoción. Se reveló que el caso Vargas había sido una gigantesca conspiración, manipulada de principio a fin, y la inimaginable y despreciable verdad sobre el cártel de la corrupción que había estado carcomiendo el país salió a la luz. La ira de los ciudadanos llenó las calles, y la opinión pública dio un vuelco de 180 grados. La gente expresó su furia contra los poderes fácticos que habían intentado ocultar y manipular la verdad. El cártel de la corrupción se desmoronó como un castillo de arena ante la marea de la indignación popular. Todos los implicados fueron sometidos al juicio implacable de la ley, y Elena Vargas fue finalmente absuelta de todos los cargos, recuperando su honor. Regresó a su puesto como Gemad con el apoyo entusiasta del pueblo y reanudó sus reformas militares con más fuerza y determinación que nunca. Pero Morales y sus hombres, que lo habían hecho posible, no aparecieron por ninguna parte. Aunque sus acciones buscaron una justicia mayor, habían violado claramente la ley y el orden del Estado y utilizado la fuerza privada. No podían eludir esa responsabilidad. Asumiendo las consecuencias, se quitaron el uniforme en silencio y desaparecieron tras el telón de la historia.
Aunque sus nombres y rostros nunca quedaron registrados en la historia oficial, su noble sacrificio y su coraje, arriesgándolo todo por su patria, permanecerían como una llama eterna en los corazones de los pocos que conocían la verdad. Pasaron varios años. Elena Vargas completó con éxito todas las reformas militares que había prometido y se retiró con honores, entre los aplausos del pueblo. Dejó atrás los focos y se retiró a un tranquilo pueblo rural para vivir como una ciudadana corriente. Un día de otoño una postal sin remitente llegó a su viejo buzón. En el anverso estaba el imponente emblema de la división, Guzmán el Bueno, donde había comenzado su andadura como general. En el reverso una sola frase escrita con una letra firme: la patria nunca olvidará su servicio. Vargas leyó la postal y por primera vez en mucho tiempo sonrió con una profunda emoción. No necesitaba preguntar quién la enviaba. Aunque ahora caminaban por senderos completamente diferentes y quizás nunca volvieran a encontrarse, seguían conectados por un hilo invisible bajo el mismo cielo, apoyándose mutuamente. La apasionante historia de dos soldados que habían navegado juntos por una era turbulenta parecía llegar a un silencioso final. Pero el espíritu de coraje y sacrificio que dejaron atrás seguiría vivo para siempre, junto con el nombre de España, guiando a una nueva era. Los años pasaron como un río. Elena Vargas ya no vestía uniforme, pero su nombre se convirtió en una leyenda imborrable en la historia contemporánea de España. La reforma militar que había logrado con tanto esfuerzo colocó la defensa nacional sobre una base sólida e incomparable, y su liderazgo, que rompió el techo de cristal en un mundo de hombres, inspiró a muchos en las nuevas generaciones. Ocasionalmente aparecía en público para ofrecer su profunda visión sobre el futuro del país, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en su pequeño huerto, disfrutando de una vejez tranquila y pacífica. No se supo nada de Ricardo Morales. Él y sus antiguos hombres se habían desvanecido en las sombras, borrando por completo sus huellas, como si nunca hubieran existido. Pero las semillas de su sacrificio, invisibles, habían echado raíces profundas y fuertes. Gracias a su acción drástica, gran parte de la corrupción y la injusticia que habían plagado al ejército durante décadas fue extirpada, y en su lugar, una cultura sana de justicia y sentido común comenzó a arraigar lentamente. Un día, la paz en la península se vio amenazada de nuevo. Una crisis impredecible en la República de Mauretania del Norte llevó al borde del colapso su régimen dictatorial. En medio del caos y la falta de control, informes de inteligencia confirmaron que una facción militar de línea dura había dado un golpe de Estado y planeaba utilizar las armas nucleares que les quedaban en un último y desesperado acto de agresión. La comunidad internacional convocó de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU, pero cualquier intervención militar era extremadamente arriesgada, con el potencial de desencadenar una guerra nuclear incontrolable. El gobierno español se enfrentaba a un dilema terrible. No podían quedarse de brazos cruzados esperando a que un misil nuclear se dirigiera a su capital, pero tampoco podían lanzar una acción militar que sumiera a la región en el horror de una guerra nuclear. Fue entonces cuando el presidente, ignorando todos los protocolos, visitó en secreto la casa de campo de Elena Vargas. Mi general, no, señora Vargas, sé que es una petición descarada e impresentable. Pero en esta crisis nacional terminal, usted es la única persona en España que puede resolverla. Le ruego que escuche mi súplica y ayude a su país una última vez. Vargas se sumió en una profunda reflexión. Para ella, que ya había dejado atrás toda la gloria y el honor y vivía como una ciudadana corriente, volver a sumergirse en el torbellino sangriento de la guerra era un giro cruel del destino. Pero en sus oídos resonaba sin cesar la última frase del juramento que había pronunciado toda su vida: guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado con lealtad al rey y... Finalmente no pudo ignorar la última llamada de su patria. Decidió dedicar el resto de su vida, su último servicio a su país. Le puso una condición al presidente, que le delegara el control total de la operación, desde la planificación hasta la ejecución, y que le proporcionara todos los recursos y el personal necesarios sin restricciones. Y entonces pronunció un nombre que muchos habían olvidado. Para que esta misión casi imposible tenga éxito, hay una persona indispensable. Encuentren al general Ricardo Morales, aunque tengan que remover cielo y tierra. Sin él, esta operación ni siquiera puede empezar. Todos los servicios de inteligencia y el ejército se movilizaron en una operación secreta para encontrar a Morales.
Pero él había borrado su existencia de todos los registros oficiales y se había sumergido en las profundidades de la sociedad. Nadie sabía nada de su pasado ni de su presente. Encontrarlo era como buscar un grano de arena específico en un vasto desierto. El tiempo pasaba, y la situación al otro lado del estrecho empeoraba por momentos. El reloj del apocalipsis nuclear estaba a solo unos minutos de la medianoche. Cuando todos estaban a punto de perder la esperanza, un mensaje enigmático llegó al correo electrónico cifrado de Vargas, de un remitente desconocido. El correo no contenía texto, solo unas coordenadas, una fecha y una hora. Vargas supo instintivamente que era una señal secreta de Morales. A la hora y en el lugar acordados, condujo sola, sin que nadie lo supiera. El lugar era un muelle abandonado en la costa de Almería, desierto durante décadas. Cuando llegó y bajó del coche, de la densa niebla marina que cubría el final del muelle, un hombre de mediana edad emergió de la oscuridad y caminó lentamente hacia ella. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas, como tallado por las tormentas de la vida, pero su mirada, aguda como la de un halcón, que parecía atravesar a su interlocutor, era la misma de siempre. Era Ricardo Morales. Se miraron en silencio durante un largo rato, a varias decenas de metros de distancia. En su silencio flotaban las innumerables palabras que no habían podido compartir durante tantos años, reproche y anhelo, respeto y compasión, y una profunda camaradería que las palabras no podían expresar. Fue Vargas quien rompió el silencio. Así que estabas vivo. Gracias. Morales esbozó una leve sonrisa, teñida por el paso del tiempo. Si mi general llama, hasta un muerto se levantaría de su tumba. ¿Cómo podría un general retirado quedarse mirando al cielo mientras la patria está en tal peligro? No necesitaron más explicaciones. Con solo una mirada, leyeron sus corazones y su determinación. Estaban listos, una vez más, para ofrecer sus vidas por su país. Vargas le explicó el plan general de la operación secreta. El objetivo final era infiltrarse en el corazón del territorio enemigo, apoderarse de las armas nucleares, eliminar a la cúpula golpista y neutralizar de forma segura todo su arsenal nuclear. Sería la operación de fuerzas especiales más peligrosa y audaz de la historia. Morales, tras escuchar el increíble plan de Vargas, utilizó su propia red de contactos secreta para volver a convocar a sus antiguos hombres. Aunque vivían con otros nombres y otras vidas en las sombras de España, acudieron sin dudarlo a la última llamada de su antiguo comandante. Aunque ya no vestían el uniforme, el alma de acero de un soldado que protege a su patria seguía ardiendo en sus corazones. Así, las mayores leyendas de la historia moderna de España se reunieron de nuevo ante la última llamada de su patria. La estrategia perfecta de Vargas, rayana en lo divino, y la habilidad de combate sobrehumana de Morales y sus hombres. Esta gran operación, que podría ser la última, estaba a punto de comenzar. Esta vez, sobre sus hombros no solo descansaba el destino de España, sino la paz y el futuro de toda la humanidad. La noche de la operación, bajo una oscuridad impenetrable, un avión de infiltración especial, dotado de la más avanzada tecnología furtiva, cruzó silenciosamente la frontera y penetró en el espacio aéreo enemigo. Morales y sus hombres de élite, esquivando como fantasmas la densa red de radares enemigos, alcanzaron el punto de inserción y, sin un ápice de vacilación, se lanzaron uno tras otro a la insondable oscuridad. En sus mochilas no solo llevaban armas y equipos de última generación, sino también el destino de millones de compatriotas y el futuro de la humanidad. Mientras tanto, en un búnker subterráneo secreto en el sur de España, conocido como Código 1, Vargas supervisaba toda la operación, observando en tiempo real las imágenes transmitidas por las cámaras de los cascos de sus hombres. En su mente ya había calculado todas las posibles reacciones del enemigo y los cientos de miles de variables, y tenía preparadas las contramedidas para cada una de ellas. Su juicio frío y preciso como el hielo, y la ejecución audaz y ardiente de Morales en el terreno se combinaron en perfecta armonía, y la operación se desarrolló según lo planeado, sin el más mínimo error. Una vez en tierra, el equipo de Morales se movió con rapidez y sigilo hasta un búnker militar subterráneo en las profundidades de una remota cadena montañosa, donde se almacenaban las armas nucleares. Era el corazón de la facción golpista, una fortaleza defendida por miles de tropas de élite. Pero ningún obstáculo podía detener a Morales y sus hombres, guerreros forjados en décadas de lucha a vida o muerte.
Con un instinto animal que superaba los límites humanos y un trabajo en equipo perfecto, eliminaron silenciosamente las patrullas de vigilancia y finalmente lograron penetrar en el corazón del búnker. En las profundidades del complejo se desató un feroz tiroteo. En los estrechos y laberínticos pasillos, el enemigo resistió desesperadamente. Pero ante las tácticas fantasmales del equipo de Morales, que aparecía y desaparecía en la oscuridad, cayeron como hojas en otoño. Finalmente superaron toda resistencia y llegaron a la gruesa puerta de acero de la sala de control central, donde se controlaba todo el arsenal nuclear. Dentro, el líder golpista ya había activado la secuencia de lanzamiento de misiles hacia España y estaba a punto de pulsar el botón final. La puerta de acero voló por los aires y Morales se lanzó dentro como un rayo, sometiendo al líder, que reía como un loco. Las armas nucleares estaban finalmente aseguradas. Pero la misión no había terminado. Ahora debían escapar del corazón del enemigo. Mientras luchaban, decenas de miles de tropas enemigas convergían desde todas las direcciones, estrechando el cerco. Morales ordenó a sus hombres que escaparan primero para asegurar una ruta de retirada, mientras él se quedaba para inutilizar física y permanentemente el sistema de lanzamiento nuclear. Fue entonces cuando se produjo la peor crisis imaginable. El dispositivo de autodestrucción activado por el líder golpista en su último acto de desesperación explotó, y el gigantesco búnker subterráneo comenzó a derrumbarse. Enormes rocas y cascadas de tierra caían del techo. Morales, a través de su comunicador, gritó a sus hombres que escaparan. «Yo me encargo aquí. Salgan todos sin excepción y completen la misión. Es mi última orden como su comandante». Sus hombres, con lágrimas de sangre, no tuvieron más remedio que obedecer la última orden de su héroe, su padre. Morales, en medio del estruendo del búnker que se derrumbaba, se mantuvo firme en su puesto, conteniendo con su propio cuerpo la última oleada de enemigos. Hasta su último aliento cumplió a la perfección su deber como un orgulloso soldado, protegiendo a su patria y a sus hombres. Gracias a su noble sacrificio, el resto del equipo logró escapar del cerco enemigo y traer de vuelta a España el dispositivo de control nuclear. La península se salvó de la peor crisis nuclear de la historia, y el mundo recuperó la paz. La noticia del éxito de la operación llenó las calles de ciudadanos jubilosos, pero Elena Vargas lloró en silencio y en soledad en el puesto de mando. Había enviado a la muerte con sus propias manos a su compañero más leal, a un verdadero héroe de su tiempo que había entregado su vida como una llama por su patria. El gobierno reconoció oficialmente los méritos de Morales y de todos los miembros del equipo, concediéndoles a título póstumo la Cruz Laureada de San Fernando, el más alto honor militar, e inscribiendo sus nombres en el Panteón de Marinos Ilustres para que la historia los recordara. Aunque Ricardo Morales no regresó a casa, su noble y gran sacrificio no fue en vano. Sirvió de catalizador para que el sur y el norte finalmente pusieran fin a décadas de conflicto y dieran el primer gran paso hacia la paz y la cooperación. Años después, en la capital de una región finalmente en paz, se creó un gran parque. En la colina más alta del parque se erigió un monumento de mármol blanco en memoria de los innumerables héroes anónimos que se habían sacrificado por la paz. En el monumento, en lugar de una larga explicación, se grabó una sola frase: a todos aquellos que se quemaron en la oscuridad para traer la luz. Elena Vargas, ahora una anciana de pelo blanco, visitaba a veces el lugar y depositaba en silencio una flor de su propio jardín ante el monumento desierto. Allí recordaba su intensa juventud y a sus queridos compañeros, que se habían convertido en uno con el nombre de su patria. Aunque el tiempo había pasado y todo había cambiado, sus corazones ardientes y su noble espíritu de soldado seguirían viviendo para siempre bajo el cielo de una patria unida. Finalmente libre de toda carga, bajo el cálido